Muy buenos días, estimados alumnos. Sean bienvenidos nuevamente a una edición más de la clase de lengua materna español con el profesor Emanuel Alcocer, su servidor. Vamos a dar revisión a la actividad que se marcó la semana pasada, la cual fue el diagnóstico correspondiente al tercer grado. Bueno, no quiero asustarlos, pero muchos han tenido ciertas dudas sobre cómo contestar las preguntas que se encontraban en el texto. Bueno, vamos a ir dando revisión paso por paso para que quede muy claro. Lo primero que deben entender y que es muy importante en cualquier examen que presenten es llenar sus datos completos. Por ejemplo, si te dice ahí claramente la línea alumno, para que pongas tu nombre completo. ¿Qué tal si te llamas José Pérez? Y tenemos como 3 José Pérez en toda una escuela. Entonces, para evitar ese problema, debes poner su primer nombre, segundo, si tienes, primer y segundo apellido. ¿Sí? Ahora, grado, grupo, la fecha correspondiente y pasamos a las instrucciones principales. Y vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Aquí dice, lee el siguiente texto. ¿Sí? O sea, no brinques a las preguntas. Vean, aquí abajo están las preguntas. No vas a ir directo a las preguntas para ver qué te van a preguntar del texto. Valga la redundancia, preguntar preguntas. Lo primero que debes hacer es leer todo para entender de qué te están hablando. Seguidamente, responder de manera correcta. Bien, una vez que ya hayas leído, te dicen, analiza las siguientes aseveraciones y selecciona B si es verdadero o F si es falso. Para que quede claro, a partir de esta prueba diagnóstica, como alumno, como ser humano, te recomiendo que te grabes la palabra aseveración. Normalmente las universidades ya dan por entendido que la palabra aseveración son una serie de afirmaciones que te van a dar. Por ejemplo, son oraciones en forma afirmativa o negativa que tú tienes que responder a si son verdaderas o falsas según sea el caso. Tenemos la número 1 que nos dice, el texto anterior es un reportaje. Y te ponen ahí verdadero o falso. Obviamente la respuesta es falso. El texto anterior era una entrevista. De hecho, te lo da a entender así el título. Dua Lipa, la futura reina del pop. Se da por entendido que es una entrevista. No hay mucho que explicar. Número 2. En Holanda se celebró una entrega de premios. La primera parte del texto nos dice, hace un mes se celebró en la ciudad holandesa de Groningen la gala de los European Border Breakers Awards. Entonces, en Holanda se celebró una entrega de premios. Afirmativo, es verdadero. Luego te dice, 3. Las Heinz representaron a Francia. Nos remontamos al texto. Representando a España este año había las Heinz. De Francia, por ejemplo, vino la cantante Yain. Y Dua Lipa fue la ganadora del Reino Unido. Entendemos que hay un grupo español, una representante de Francia y Dua Lipa, quien representó al Reino Unido. Entonces aquí, las Heinz representaron a Francia, habíamos dicho que era de España, por lo tanto, es falso. Número 4. Dua Lipa admiraba a Britney, Destiny's Child y a Pink. En efecto, en el texto se nos hace mención, aquí, que Dua Lipa, cuando era jovencita y todavía no era famosa, tenía admiración por Britney Spears, Destiny's Child, Pink. Por lo tanto, es verdadero. Lana del Rey y Dua Lipa tienen al mismo manager. En efecto, por aquí en la entrevista se hace mención del tema en cuestión y dice, mucha gente te compara con Lana del Rey, pero a ti no te gusta esta comparación porque vuestra música es bastante distinta. A lo que ella contesta, oh no, a mí no me importa. Porque es una buena comparación. O sea, no es alguien con quien tenga rivalidad como tal. Y si lo hay, pues lo maneja de manera muy profesional. Ahora, dice, pero es una de esas situaciones en las que tenemos el mismo manager y así es como creo que se produjo la comparación. Por lo tanto, entonces la respuesta aquí es verdadero. Glastonbury es un lugar muy limpio. Nos remontamos al texto donde dice que hay alguna cosa que no te gusta de los festivales, a lo mejor el barro. Dice, en realidad no me molesta. Glastonbury, por ejemplo, suele estar lleno de barro, pero es que no es Glastonbury si no está así. Es falso. No, pues tiene mucho barro. Ahora,
Número 7. Dua publicó un álbum en junio de 2017. Esta aseveración, para poderla responder, tenían que inferir con base en unas premisas que se encuentran dentro del texto. Vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Aquí está. A pesar de que ya hemos podido disfrutar de unos cuantos singles de tu álbum, en principio se publicará en junio. En teoría, debería haber sido publicado en febrero. Bueno, lo primero que tienes que saber es que este texto no es actual. Es una entrevista que ya pasó tiempo atrás. Por lo tanto, tenemos que ser previsores y ver si en el texto no nos hacen referencia a en qué año se realizó dicha entrevista. Normalmente sí. No te pueden hacer una pregunta de ese estilo si no tienes al menos una referencia en qué basarte. ¿Cuál va a ser nuestra referencia? Observemos lo que contesta ella. Sí, me sabe muy mal haber atrasado la fecha de publicación. Ya de antemano sabemos que iba a ser en febrero y se publicará hasta junio. Vamos a remontarnos a donde está el dato clave. Al final del texto, en azul, decía Ellis, 13 de febrero de 2017. Eso quiere decir que ya tiene, o sea, ya estamos en 2021, pues ya tiene 4 años de que se llevó a cabo esta entrevista. Y fue en febrero, fecha que se supone debió lanzar el álbum y no lo hizo. Ahora, estamos hablando del tiempo anterior, del pasado. Entonces la pregunta es, ¿publicó un álbum en junio de 2017? Según la entrevista, sí. Porque de febrero, que no la publicó, lo realizaría en junio. Nosotros no nos consta, si no somos fans de Dua Lipa, no nos consta que realmente no lo publicó. Pero según la información que nos tienen dado aquí, sí. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. A los 14 años de edad, Dua Lipa no tomaba en serio la música. Rayos, no lo encuentro. Muy bien, ya lo encontré. Dice acá, ¿cuándo decidiste dedicarte a la música? Me lo tomé en serio cuando tenía 14 o 15 años y decidí que realmente quería hacerlo. Cuando estaba en primaria siempre decía que quería ser cantante y era un sueño para mí, pero realmente no sabía cómo conseguirlo. La respuesta correcta es falso. De los 14 a los 15 años, técnicamente ya era una dedicación más profesional o más interesada en llevar a cabo su vocación musical. Vamos al siguiente, dice. El nombre de la celebración del texto es Eurosonic Noorderslag y es afirmativo, verdadero. Veamos aquí arriba. Se celebró en la ciudad holandesa de Groningen con motivo del Eurosonic Noorderslag, la gala de los European Border Breakers Awards. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta es afirmativa, verdadero. Y te dicen ahora la pregunta número 10, la aseveración número 10. En el mismo evento se celebró la entrega de 2 diferentes premiaciones. Y la respuesta es verdadero. Vamos a ver cuáles son esas premiaciones. Y aquí un alumno, no voy a decir quién, me hizo mención de que él se dio cuenta que habían más de 2 premiaciones. Pero ojo, ahorita van a ver en qué consiste la magia o el truco de la lectura. Observemos, European Border Breakers Awards. 1. Más adelante se vuelve a mencionar la misma entrega de premios. Al final, en los últimos párrafos dice: esa misma noche, Dua Lipa se llevó el Public Choice Award. Public Choice Award. O sea, este es el nombre de uno de los premios, no premiación, es uno de los nombres de los premios. Es como cuando te nominan a el alumno más estudioso del año o el alumno más desastroso de la fiesta. Entonces, es eso. Dentro de la premiación y el Eurosonic se da un premio llamado Public Choice Award. Es decir, fue la artista más votada por parte del público. De hecho, eso significa esa nominación. Un par de horas más tarde también fue nombrada a Mejor Artista Revelación. Es el nombre de otra premiación, pero pues aquí te lo pusieron en español. Vamos a ver. Y dice, en la ceremonia del European Festival Awards. Y vamos a ver.
Aquí el otro del que estábamos hablando es el anterior, European Festival Awards. Perdón. Son dos entonces que se llevaron a cabo. Más adelante se hace una pregunta al respecto. En el mismo evento se celebró la entrega de dos diferentes premiaciones. Verdadero, y de hecho puede que sean más, pero aquí no te están diciendo que son las únicas dos premiaciones. Es decir, la oración hubiera quedado: en el mismo evento se celebró la entrega de solo dos diferentes premiaciones. ¿Qué cambio? Entonces, al decir solo dos, quiere decir que sería falso, porque en realidad fueron más. Pero aquí te dicen que hay dos diferentes de entre un montón que pudieron haber sido, y la respuesta es verdadero. Digamos que es una aseveración con trampa, pero hay que aprender a entender los textos. Vamos a pasar a la siguiente instrucción, que dice: coloca dentro del paréntesis la opción que consideres correcta. El texto anterior es B, una entrevista. Número 2, Dua Lipa es una cantante. A, en Glastonbury se prefiere usar botas, ya que, y te dan opciones: suelen haber muchas serpientes. Me sonó a la frase de Woody. B, es la moda del lugar. No creo. C, es un lugar muy lodoso. O D, todos ahí son vaqueros. La respuesta es un lugar muy lodoso. Ya se había mencionado y entonces ya sabemos que esa es la respuesta. Número 4. Las premiaciones que dieron al lugar en el Eurosonic Norderslag son... La respuesta correcta es la A. Los European Border Breakers Awards y los European Festival Awards. Esos son los dos que dieron al lugar. Recordemos que los otros mencionados son nombres de nominaciones, no premiación. Es muy diferente. ¿Cómo se les llama a los participantes de una entrevista? Y la respuesta correcta es entrevistado y entrevistador, inciso B. Un dato muy curioso que a muchos les suele fallar en las pruebas, vamos a observarlo, es que te dice claramente la instrucción: coloca dentro del paréntesis. Y muchos me enviaron las respuestas encerradas, o inclusive las escribían a un lado de la pregunta o subrayadas, cosa que está mal, porque claramente coloca dentro del paréntesis. Hay que prestar mucha atención a esos pequeños detalles, porque en un examen importante para universidad, bachillerato o cualquier otro tipo de diagnóstico de selección, sí te van a hacer válida o te van a invalidar tu prueba. Ojo con eso. Seguimos. Instrucción número 4. Ahora sí, aquí te lo dice. Subraya la respuesta correcta en cada caso. Número 1. Selecciona la oración con un vocativo. Y recordamos que los vocativos son las personas o pronombres a los que se hacen referencia en las oraciones. Imagínate que con una oración estás hablando a alguien y le dices: ¡Hey, Pedro, mete el agua! Ese hey, coma, Pedro, coma, mete el agua. Ese Pedro es tu vocativo, porque estás hablándolo. En cambio, si dijeras: Pedro metió el agua, estás hablando de lo que viste, no le estás hablando a Pedro. Estás mencionando algo que hizo alguien llamado Pedro. Ese no sería vocativo. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta aquí es: Juan, te pasaste de sal. La comida sabe terrible. ¿A quién no le ha pasado eso? Número 2. Selecciona la oración en donde falte una coma. Y hace referencia a lo que acabo de mencionar. Fíjense bien. Las hormigas son extremadamente trabajadoras, ya que siempre están ocupadas. En este caso, no falta coma. Todo está en orden. B. No me hables de pesadillas, que yo tengo 3 sobrinos. También tiene su coma de forma adecuada, separando la idea principal de la secundaria. Y luego le dice la C. Las avestruces, cuyo hábitat se encuentra en la sabana, realmente no esconden la cabeza bajo la tierra. Perfecto. Eso que se encuentra en medio de las comas es una oración explicativa, ¿sí? Por lo tanto, no necesita realmente coma, se encuentra correcto. Y la D. Hola César, no te había visto en mucho tiempo. Ese hola César es un vocativo que debería tener su coma después del saludo.
hola, coma, César, coma, no te había visto en mucho tiempo. Ahí sí falta la coma. Entonces, por lo tanto, es de. La 3. Selecciona la oración con mal empleo de mayúsculas. Inciso A. Hoy, 14 de enero de 1996, daremos inicio a este gran evento. Aquí dice que ocurrió un evento en enero de 1996, precisamente el día 14, pero como no volvió a suscitarse o la oración no nos dice que es un festival o algo que ocurre cada año, y aquí en nuestro país 14 de enero no es una fecha relevante, por lo tanto no lleva mayúscula el mes. Así que enero se queda con minúscula. Recordemos que los meses, los días de la semana no llevan mayúscula, a no ser que sean un día festivo o se encuentren al principio de una oración. Inciso B. Odio la Navidad, solo me trae malos recuerdos. Piensa en esa. La C, la antropología es una asignatura entretenida si sabes encontrarle el gusto. Antropología, al ser una ciencia a la cual se hace referencia dentro de la oración, lleva mayúscula. Por último, te dice D. Ayer estuve viendo Netflix todo el día. Bueno, Netflix es una compañía, es su nombre, por lo tanto empieza con mayúscula y se debe respetar. Así que la respuesta a la que se pide que selecciones es odio la Navidad, la letra B. Navidad es una festividad, por lo tanto lleva mayúscula. 4. Selecciona la oración escrita correctamente. Vamos a leerla una por una para que vean la diferencia. ¡Qué bonita ciudad! Tengo que conocerla más. Algo pasó allá. ¿Escucharon el tono? Vamos a leer la B. ¡Qué bonita ciudad! Tengo que conocerla más. Inciso C. ¡Qué bonita ciudad! Tengo que conocerla más. ¡Qué bonita ciudad! Tengo que conocerla más. ¿Dónde está el detalle? Observemos los signos de exclamación. Ese que aquí va a funcionar como pronombre exclamativo. Por lo tanto, debería tener su tilde. No la tiene, así que esta se encuentra escrita de manera incorrecta. En la D, sí tiene su tilde. Y vamos a observar que la T de tengo está en mayúscula después del signo de exclamación. Eso es importante también. ¿Por qué? Los signos de exclamación y de interrogación también funcionan como punto. Por lo tanto, después de cerrar una oración o una exclamación, inmediatamente va mayúscula. Debajo tienes qué bonita ciudad y te pusieron minúscula. La única razón para que esto pudiera ocurrir es que después del signo de exclamación hubiera una coma. Y automáticamente, así de forma seguida, habría una minúscula. Por lo tanto, eso está mal. Además que la palabra más es de adición, no tiene aquí su tilde y la de abajo pues tampoco. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Número 5. Elige la oración a la que le falta punto y seguido. Recordemos los tipos de punto. Está el punto y seguido, punto y aparte, punto final. Aquí en la A te dicen los carros están en el lavadero desde la mañana. Por lo tanto, es una idea concreta, no lleva punto en intermedio y tiene su punto al final. Por lo tanto, no lo requiere. La B, la carne estuvo sabrosa, suave y blandita y le falta un punto. Pero como es una oración concreta y no hay otra que le continúe, no es punto y seguido. Esto de acá a esta oración, le falta punto final. No punto y seguido, así que esta, si te dejaste llevar, lamentablemente está mal. La letra C. Yo voy, no tengo nada que hacer después. Otra vez. Yo voy, no tengo nada que hacer después. Se supone que se debería leer. Yo voy, no tengo nada que hacer después. Falta una pausa en esa oración. Por lo tanto, ahí podría estar el punto y sería yo voy, punto, mayúscula, no tengo nada que hacer después. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta a la número 5. ¿Por qué la de no te soporto no lleva punto? Porque recordamos que los signos de exclamación funcionan como punto, así que después de ellos no lo lleva. ¿De acuerdo?
Por último, dice, escribe en orden las partes de una narración y tenemos 5 espacios. Yo lo mencioné en primer grado, que las 3 partes más importantes de una narración simplemente son el planteamiento, el desarrollo, también llamado nudo, y el desenlace. Son 3, pero en medio de cada una hay unos, vamos a llamarlo parteaguas, o unos indicadores de que termina una sección y comienza otra. Y están ordenados de la siguiente forma. Ahí les va. Planteamiento, el problema inicial o también llamado conflicto, que ese es su nombre de la parte. Desarrollo o nudo, porque todos los problemas se empiezan a enredar, por eso se le llama nudo. Luego sigue el clímax, que es la parte de mayor tensión de la historia. Y por último, el desenlace, cuando logras desamarrar un nudo, se desenlaza completamente. Eso es a lo que hace evocación el final, desenlace. Volvemos a repetir: planteamiento, conflicto, desarrollo o nudo, clímax y desenlace. Esas son las 5 partes de una narración. Bien, esto fue un pequeño recordatorio de lo que vimos el año pasado. Así que simplemente este video sirve para retroalimentar y que sepas en qué has salido pues mal, ¿de acuerdo? La última parte del diagnóstico consistía en explicar detalladamente o lo mejor que puedas un texto instructivo. Es decir, tú vas a crear el instructivo para hacer un barquito de papel, ¿sí? Y tenías que empezar por el título, el cual puede haber sido cómo hacer un barquito de papel, o pasos a seguir para hacer un barquito de papel, o realicemos un barquito de papel, como quisieras, pero tenía que llevar título. Tenías que respetar tus mayúsculas, tus comas, tus puntos, las numeraciones del 1 al 10, etcétera. Como tú quisieras armarlo, pero que tenga lógica, que se entiendan los pasos. No voy a dar una revisión extensiva acá, simplemente es para que sepan qué debía tener esta sección. Por último, chicos, no a todos les pasó, pero tienen que fijarse muy bien en las instrucciones que se envían durante la semana, más bien el día jueves. Cuando te diga la tarea a mano, significa que la realices con lápiz, ¿sí? O con tinta si se te está indicando. Ahora, si la tarea es imprimir y responder, imprímelo y respondes. No es hacerlo en la computadora, a menos que te diga lo contrario. Recuerda que esta materia es español y necesito revisar tu caligrafía, tus avances, los cuales en la computadora no se pueden apreciar muy bien porque pues es la letra del ordenador, no la tuya. Por lo tanto, no es maldad, simplemente es una forma de que yo pueda ver cómo vas mejorando poco a poco. Te agradezco mucho que hayas permanecido hasta el final de este video. Te invito a que corrijas tu diagnóstico y te grabes las explicaciones para ir mejorando. No lo tires, guárdalo en una carpeta, o si ya lo pegaste en tu cuaderno, excelente. Nos vemos hasta la siguiente clase. Que estén muy bien, que hayan disfrutado su Día de la Independencia. Hasta pronto.